Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. En este día, sábado 15 de noviembre, tenemos la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. El capítulo 9, versículos 16 al 19 y luego del 22 al 23. Hermanos, si anuncio el Evangelio, no lo hago para gloriarme. Al contrario, es para mí una necesidad imperiosa. Ay de mí si no predicara el Evangelio. Si yo realizara esta tarea por iniciativa propia, merecería ser recompensado. Pero si lo hago por necesidad, quiere decir que se me ha confiado una misión. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Predicar gratuitamente el Evangelio, renunciando al derecho que esa buena noticia me confiere. En efecto, siendo libre me hice esclavo de todos para ganar al mayor número posible. Y me hice débil con los débiles para ganar a los débiles. Me hice todo para todos para ganar por lo menos a algunos, a cualquier precio. Y todo esto por amor a la buena noticia, a fin de poder participar de sus bienes. Queridos amigos, qué hermoso lo que hoy el Señor nos está trayendo, ¿verdad? Comenzamos luego a pegar la ñande yarañe a lleva o proponer a pegar beña de yara hoy o proponer a través de San Pablo. Ay de mí si no evangelizara. La shea lleva da igual caen da cuabuelo lleva a name eno será pisacuera ve la gracia de Dios. Si yo no le doy a mis hermanos lo que el Señor verdaderamente está queriendo regalar a su pueblo, entonces quiere decir, queridos amigos, dice que soy simplemente un asalariado. Cuando a través, ¿verdad?, del Evangelio de San Juan, cuando habla del famoso pastor, la shela tendero me llama un pero viene a venir el lobo, a ella tú lo disparaba, ya reían, ya to usuela lobo, vio she añe vendetta. Sin embargo, dice el buen pastor da la vida por sus ovejas. Bueno, a ver, dice yo que la ñandela añeteteno, ya huele cobeñan de apetujume, allá huele cobeñan de cobebe veñan de yarambora el ju. Cuando teñame, esta lleva entero vetea. Ya el guabota, ya esta nada vejina. Pealaña de yaro, llegureaña de. A nivel allí, entonces, de va eva y poube. Anila ya pues tau bebejina, anila ya coña ñora y note. Sino que vamos a mirar todo aquello que es esencial y fundamental para que nosotros podamos tener una vida que responda al principio y a los valores del Señor. Así que si yo que, ¿verdad? Ñañe pues jugué, ñambapo, añajendu por aquí en la peña de yaro añande. Este es entonces el derecho y esta es la fuerza que el Señor dice me confiere, hacer que la buena noticia llegue a todos para que podamos juntos como comunidad construir el reino de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.